Gracias por continuar con nosotros. Doy la bienvenida aquí en el estudio a nuestro neurólogo Jorge Salazar. El día de hoy vamos a platicar de enfermedades neurológicas en famosos. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana. Muchas gracias, Nidia, por la invitación. Un saludo para ti, para todos en el estudio y pues para tu público. El tema de los famosos, ¿no? Y las enfermedades neurológicas pues cobra Es el día de hoy. relevancia. Así es, Nidia. Casualmente me comentaban unos amigos, recientemente se estuvo publicando en redes, en la prensa, el caso de esta famosa cantante, ¿no? Celine Dion. Y me preguntaban, bueno, ¿qué tiene Celine Dion, no? ¿Qué problema de salud tiene? Resulta que a Celine Dion sale en un video dando ella por sí misma pues, a conocer su versión, ¿no? Y que padecía de un síndrome que se llama el síndrome de la persona rígida. Y me dicen, bueno, ¿y esto de qué es? Bueno, ¿Qué es? pues realmente es una enfermedad muy rara, ¿no? Se dice que afecta a una persona entre 1 millón y que se va a caracterizar básicamente por una alteración en el sistema inmune, el sistema de defensas, que en vez de afectar o de protegernos de virus y bacterias, estos anticuerpos que se crean de defensa van a afectar las terminaciones nerviosas que van a todos los músculos, músculos voluntarios, ¿no? De las manos, de los pies, de la voz, de la cara, sobre todo de las piernas y de la espalda baja, y que lo que nos va a dar como consecuencia es la presencia de espasmos o contracciones dolorosas que van a producir dolor, calambres persistentes, dificultades para caminar, problemas para hablar o para cantar, fatiga. Eso sucede en la vida cotidiana. Puede estar la persona caminando Sí, y de le pasa momento le el dolor. ataca una crisis de cuadros de espasmos musculares, ¿no? Dolorosísimos, dolorosísimos, que pueden llegar a impedir pues las actividades de la vida diaria, ¿no? El caminar, el subirse a un escenario, el bailar, el cantar, etcétera, ¿no? Entonces por eso ella hace este anuncio, ¿verdad? No hay un tratamiento efectivo que lo pueda curar. Hay fármacos que pueden ayudar a aliviar estos espasmos dolorosos o estas contracturas o estas contracciones musculares dolorosas, como por ejemplo las benzodiazepinas, el diazepam, el clonazepam, ciertos fármacos o incluso el uso de inmunoglobulinas, ¿no? Que combaten estos anticuerpos y que en alguna medida pueden dar un alivio temporal, pero definitivamente esto es algo que seguramente ha presentado pues, a lo largo de muchos meses, ¿no? Y que ha ido avanzando de manera progresiva. Neurológicamente, sobre esta enfermedad, doctor, ¿qué es lo que pasa? Bueno, básicamente una de las teorías es de que se producen una serie de anticuerpos, que son mecanismos que normalmente tenemos en nuestra sangre, ¿no? Cuando nosotros tenemos una infección, llámese coronavirus, llámese influenza, llámese dengue, llámese, no sé, una diarrea, nuestro cuerpo produce una serie de sustancias en la sangre que se llaman anticuerpos. Estos anticuerpos neutralizan estos virus, pero en ocasiones esta respuesta es desproporcionada y no solamente nos va a proteger de estos agentes, sino que también puede afectar otras estructuras del cuerpo, ¿no? Y del ¿Y es sistema nervioso. desproporcionada por algo No se genético? sabe, realmente no se sabe, varias teorías, unas implican factores genéticos, otras hablan de que pueden haber ciertos tumores. Se habla de enfermedades que se llaman síndromes paraneoplásicos, es decir, enfermedades en donde nosotros vamos a tener manifestaciones neurológicas en nuestro cuerpo, espasmos, parálisis musculares, y que años después o durante la enfermedad el paciente presenta, por ejemplo, algún cáncer, ¿no? Tiempo después. Y se cree que están mediados pues, por estos anticuerpos, pero realmente una causa así perfectamente bien establecida en Todavía está todos en los estudio. casos pues requiere de investigación. El problema es que pues como es muy poco frecuente no hay tantos casos, entonces eso limita a veces un poquito los estudios de investigación. Entonces el caso de Celine Dion pues es uno de los que están de moda, vamos a decir, ¿no? Pero no es el único, ¿no? Hay muchos otros famosos que han tenido, no solamente en México, en el mundo y a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo,
el caso de Ronald Reagan, ¿no? Ronald Reagan, expresidente de Estados Unidos, que padeció de Alzheimer, ¿no? O Margaret Thatcher, por ejemplo, que también padeció de esta enfermedad. Ronald Reagan se hizo muy famoso porque él da a conocer una carta que dirige al pueblo de Estados Unidos, muy emotiva, en donde prácticamente se despide, ¿no?, de los ciudadanos, agradeciendo pues todas las cosas buenas. Y bueno, yo recuerdo que le hacen una entrevista a Nancy Reagan, ¿no? Le dicen, oiga, ¿cómo es convivir con un paciente, ¿no? Y realmente se ve la aflicción, ¿no?, de Nancy Reagan al hablar de Ronald Reagan, que era un presidente muy carismático, ¿no? Y que también tengo entendido que pues trabajó como actor, ¿no?, en muchas películas, y que fue un político pues que revolucionó toda una época. Y hay muchos otros famosos, por ejemplo Michael J. Fox o Robin Williams, ¿no? Por ejemplo Robin Williams, que terminó lamentablemente suicidándose. Pues a Robin Williams se le hizo un diagnóstico de enfermedad de Parkinson, tenía rigidez, temblor, tenía muchos de los síntomas y de los signos que habitualmente vemos en la enfermedad de Parkinson, que como ustedes saben es una enfermedad progresiva que se caracteriza sobre todo por sus manifestaciones motoras, es decir, la presencia de temblor de reposo, rigidez, limitación para caminar, aunque ahora ya se sabe que hay muchas otras manifestaciones no motoras, entre ellas la depresión, la ansiedad, y Robin Williams padecía de unos cuadros depresivos terribles. Pues resulta que se suicida, le hacen la autopsia y identifican que pues no era Parkinson, era una enfermedad muy parecida a la enfermedad de Parkinson, que se llama un tipo de demencia, fíjate, un tipo de demencia que se llama demencia por cuerpos de Levy, que da muchas de las características parecidas a la enfermedad de Parkinson. Y el caso de Michael Fox es uno de los más famosos, ¿no? Michael Fox tiene una fundación. ¿Quién no recuerda la película Volver al Futuro, ¿no?, que los hizo saltar a la fama? Bueno, pues Michael Fox tiene una forma de Parkinson de inicio temprano o de inicio juvenil, porque no es la edad, empieza muy joven, ¿verdad? ¿A qué edad empezó? Pues Michael Fox empieza antes de los 50 o 45 años con manifestaciones. Obviamente la enfermedad va avanzando y se decide a ponerse manos a la obra y crea incluso una fundación. Existe una fundación, que es la Fundación Fox, que apoya la investigación en Estados Unidos y en el mundo para la enfermedad de Parkinson, pero no son las únicas enfermedades, ¿no? Está también el caso de la epilepsia. La epilepsia, que es una enfermedad que se caracteriza por convulsiones o por ataques repetitivos, que si no se medica, ¿verdad?, te puede llevar incluso a la muerte, ¿no? Hoy en día ya contamos con fármacos, que en torno a la epilepsia hay un montón de mitos, ¿no? Se decía que antes eran posesiones diabólicas, que eran... de hecho, la palabra epilepsia significa estar poseído, ¿no?, o ser sobrecogido. Y de alguna manera hay muchos ejemplos en la historia de gente que ha padecido epilepsia. El más, Julio César, ¿no?, el gran conquistador romano, está bien documentado cómo cuando da una conferencia frente al Senado, poco antes de ser asesinado, sufre un ataque epiléptico, ¿no? Y que algunos creen que pudiera tener que ver con esta conspiración para ser asesinado. Se pensaba que era una señal de los dioses el presentar estas crisis convulsivas, y se ha debatido dónde adquirió la epilepsia Julio César, si fue algo de nacimiento o que quizás en sus campañas en Egipto, donde tuvo contacto con Cleopatra, pues adquirió algún tipo de parásito, que en México también es prevalente, como la cisticercosis, que es un parásito que a veces se puede alojar en el sistema nervioso central y puede originar crisis convulsivas. ¿Y ese parásito, doctor, cómo se adquiere? Bueno, básicamente por la ingesta de alimentos, no solamente de carne de cerdo, cualquier alimento que esté contaminado con huevecillos de solitaria, pues puede dar como resultado la formación de estas larvas, que son los cisticercos, que pueden alojarse en el músculo, ¿verdad?, en el ojo o en el sistema nervioso, en el cerebro. Esto se ve mucho en áreas con condiciones de higiene deficientes. Afortunadamente en Yucatán, aunque se consume mucho cerdo, realmente no vemos estos casos de cisticercosis, pero en el centro del país, en donde se irriga mucho con aguas negras, tienen ese problema grave de contaminación.
pues todavía se ven lamentablemente muchos casos, ¿no? Pero pues sí te puedo decir que en Yucatán no lo vemos con tanta frecuencia y es falso decir que sea solo por comer carne de cerdo, ¿no? Cualquier alimento contaminado pues te puede producir la enfermedad. Y así podríamos seguir platicando de muchas personas que tienen alguna Así es. enfermedad neurológica. Sin embargo, hay que recordar, y siempre lo decimos, que si tienen algún síntoma, lo más indicado es acudir con un especialista y sobre todo, pues no dejarlo pasar, porque muchas veces tendemos a dejar pasar algún síntoma, alguna enfermedad, pensando que ya mejoraremos más adelante, pero no. Siempre lo decimos, hay que acudir al doctor ante cualquier síntoma. Y pues, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, claro que sí, Nida, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la siguiente semana, que ya casi es Navidad, doctor. Aquí Ya vamos casi a es estar con Navidad, usted. así es. Muchísimas gracias, es nuestro neurólogo Jorge Salazar. Vamos a un corte comercial, pero regresando hay más noticias, así que no le cambie.